Esto es un dato bomba para interpretar lo que es realmente el trasfondo sociológico y económico de Alternativa por Alemania. Sin embargo, calladitos porque no cuadran la narrativa. Y siempre hacen igual el cherry picking y adelante a tomarle el pelo a los trabajadores. Los 30 escaños tras la última reforma electoral de Olaf Scholz, precisamente. La socialdemocracia, el SPD, estaba representada por el hasta ahora canciller alemán Olaf Scholz. Todo apunta a que Alemania va a despedir a su último canciller socialdemócrata, con todas las comillas, en mucho tiempo, ya que el bajón en votos ha sido clamoroso. Con algo más de 8 millones de votos, ha perdido más del 30% de los apoyos respecto de las elecciones anteriores. En cuanto a los verdes, ya saben, ese partido que empezó siendo Verde Esperanza en los 90 y ha terminado siendo Verde Camuflaje Militar, también ha sufrido cierto descalabro electoral, aunque no tanto. 5.700.000 votos les colocan en cuarta posición, en torno al 11%, como decimos, del sufragio, pero con una bajada del 15%, lo que conllevaría en realidad una pérdida de más de 30 escaños en el Parlamento. Y la sorpresa de la noche fue la izquierda de Die Linke, que se recuperó electoralmente con 4.300.000 votos, casi un 9% del sufragio, es decir, que puede pasar de tener 25 a más de 64 escaños. Recordemos que había encuestas que no les garantizaban ni siquiera grupo parlamentario, así que para este partido estas elecciones tienen una lectura positiva, o al menos esperanzadora. Y quien está ahora mismo en la cuerda floja es el movimiento Sarah Wagenknecht, que se ha quedado, aunque todavía pueden bailar los números a lo largo del día, a 3 décimas para entrar en el Parlamento, cosechando el 4,97% del voto, casi 2,5 millones de votantes. Recordemos que este partido es una escisión de Die Linke, crítica con las posturas de este partido en cuestiones como la guerra en Ucrania, Palestina o la cuestión migratoria. No, pero la cuestión migratoria, ¿en qué sentido? Ahí. Fijaos en los 3 temas, ¿eh? En la guerra de Ucrania está en contra de criminalizar a Rusia, quiere mantener las relaciones con Rusia, sentido común, porque eso, independientemente de la ideología, de que Putin sea mejor o peor, es la base de la industria alemana y por eso está Alemania en recesión, por el tema del gas. Luego el tema de Gaza, Sarah Wagenknecht quiere denunciar el tema del genocidio, mientras que Die Linke, que es el partido con el que se identifican ellos, no ha querido tocar el tema de Gaza. ¡Ay! Y luego el tema inmigración. Está en contra de las políticas masivas de inmigración, mientras que Die Linke sí. Y ahí podrían ahora abundar en el tema, pero nada, pasan como siempre de puntillas. Dicen por aquí, hola a todos, los que estáis conectados, que yo os voy leyendo de reojo. Dice, no me creo los resultados de las votaciones, me parecen un timo. Sarah Wagenknecht, creo que lo digo bien, iba a impugnar, ¿no? Porque por esas 3 décimas que no, es que esas 3 décimas son muy poquitos votos. Entonces, al final de eso, haremos un seguimiento del tema. A mí aún no me consta, no lo he visto que lo hayan hecho, pero igual pues se me ha pasado la noticia, pero ya lo buscaré para la tercera entrega de esta serie sobre Alemania, las elecciones alemanas. Hablaremos de Sarah Wagenknecht y averiguaremos qué planteamiento lo quiere dar, si de fraude electoral, porque han habido unos cambios bastante complejos en la ley electoral alemana y ahí podría estar la trampa, porque hay un partido que con muchos menos votos tiene representación, cuidado, que no ha llegado al 5%, pero por alguna cláusula de la ley alemana sí que entra con 3 diputados. Y Sarah Wagenknecht con 2 millones, pues no entra. Esto es, en fin, parece al menos dudoso. No sé si ha habido fraude o si el fraude está ya en la misma ley, ¿eh? Bueno, claro, eso, mira, una vez hice una entrevista a una ojeadora internacional, creo que lo he dicho bien, correctamente, y nos dijo que no para detectar un fraude electoral, pero indicios que te pueden hacer sospechar de un fraude electoral, el número 1 me dijo, dice, pocos meses antes de las elecciones se cambia algún punto de la ley electoral. Un punto que a lo mejor parece que no tiene importancia, como, bueno, pues ahora el voto por correo en vez de así va a ser asá. Cualquier tontería
Y eso, luego aparte, junto a indicios luego más sólidos, pero eso por ahí parte todo. Cuando en unas elecciones poco antes se modifica esa ley, sospechad. Nos dijo eso. Digo, y mira, curiosamente en Alemania también ha pasado eso, ¿no? Ha habido una pequeña modificación y 3 décimas menos. No sé si tendrá algo que ver, pero es Para curioso. mí, En sí. España también pasó, ¿eh? Pues han habido cambios en la ley electoral, o sea que en este punto se podría confirmar que ahí está el fraude. Y yo os digo que de todo el panorama político en Alemania, el único partido que me parece, o la única candidatura que me parece antisistema es la de Sarah Wagenknecht. O sea, yo lo veo así y por las razones que acabo de exponer. Por eso le vamos a dedicar el tercer vídeo de la serie a su caso, ¿no? Miraremos pues su discurso, tiene un libro publicado y además traducido, y también a lo que ha sucedido en estas elecciones, pues que no augura nada bueno, porque significa pues 4 años más hasta las próximas, cuando ya este partido, pues en elecciones regionales o locales, parecía seguro que iba a entrar. O sea, no sé, aquí algo ha pasado, pero no podemos adelantar nada ni mojarnos, porque tampoco vamos a promover fake news que vulneran nuestro código, nuestro CDI. Correcto, digo que es sospechoso, o sea que, bueno, habría que verlo. Vamos para allá. Tras Sarah Wagenknecht, es decir, si llegara a ese umbral del 5%, eso conllevaría una reconfiguración de las posibles coaliciones, así que estaremos atentas. Y el bajonazo de la noche es para los liberales, que han pasado de ser una llave para el anterior gobierno semáforo a no tener representación parlamentaria. Han perdido el 60% de los votos y apenas 2.100.000 alemanes y alemanas han elegido la opción liberal. Le llaman el efecto Ciudadanos. Así las cosas, ahora deben configurarse esas alianzas, esas coaliciones que intentan construir una muy difícil gobernabilidad en Alemania. Tenemos, como decíamos, una extrema derecha que ha capitalizado abrumadoramente el fracaso de la coalición semáforo. El consenso de guerra en Alemania, que se entregó a la causa otanista, ha sido un tiro en el pie pues, para el propio país y para la propia coalición. El fracaso de ese orden liberal otanista alemán, de conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes, entre otros, es en realidad el éxito de Alternativa para Alemania. Alemania tiene ahora mismo por delante unas negociaciones complejas para formar un gobierno, dado que la aritmética es endiablada, es complicada. Si ponemos las opciones más votadas en el mapa, un 48% del país ha votado a la derecha democristiana o a la extrema derecha de AfD, especialmente en la antigua Alemania Oriental. Si la CDU, los conservadores, mantuvieran ese cordón sanitario a la extrema derecha... Lo reconocen, pero a partir de ahí no veo ninguna reflexión. ¿Por qué en la Alemania Oriental? ¿Por qué en la parte más pobre de Alemania relativamente? Esto es un dato bomba para interpretar lo que es realmente el trasfondo sociológico y económico de Alternativa por Alemania. Sin embargo, calladitos porque no cuadran la narrativa. Y siempre hacen igual el cherry picking y adelante a tomarle el pelo a los trabajadores. Curioso. Que han prometido, Friedrich Merz, el líder de la CDU, necesitaría entonces pactar con la socialdemocracia y quizá con algún otro partido. El propio canciller Olaf Scholz, en una entrevista al semanario Der Spiegel, afirmó lo siguiente: tenemos que expulsar por fin a lo grande a quienes no tienen derecho a permanecer en Alemania. En este sentido, el gobierno alemán, formado por socialdemócratas y verdes y liberales, no ha dejado de endurecer sus políticas migratorias, llegando a reactivar los controles fronterizos en territorio Schengen. ¿Para qué quieres ultraderecha si tú ya eres de ultraderecha? Eso claro si mantienen, como decimos, esa promesa de cordón sanitario, porque Alice Weidel aprovechó anoche el discurso electoral de triunfo para cargar contra ese cordón y para ofrecerse a los democristianos para formar lo que sería una inédita coalición de gobierno. Nos recordaba Ángel Ferrero y en el Salto que ese cordón sanitario ya fue uno de los ejes del polémico discurso del vicepresidente de Estados Unidos, de J.D. Vance, la semana pasada en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde afirmó que en democracia no había lugar a los cordones sanitarios. Esa frase en realidad era un claro silbato de perro, ¿no? Una referencia explícita a ese contexto alemán y a la posibilidad de que AfD pudiera coaligarse con CDU, lo cual quizá no ocurra todavía o no ocurra a nivel federal, pero sí que podría tener importantes repercusiones en algunos Länders. Como señala también nuestra compañera corresponsal de Diario Red en Alemania, Carmela Negrete, solo 10 socialdemócratas y democristianos juntos sumarían 328 escaños, o sea que superarían la mayoría absoluta.
Otra pregunta es, ¿quién ha votado entonces a la extrema derecha alemana? Bueno, pues también nos comentaba Carmela en su pieza que el 29% de los votantes de Alternativa por Alemania son trabajadores, el 12% funcionarios y el 18% trabajadores autónomos. En una década, en realidad, han doblado sus apoyos. Es decir, que el grueso de sus votantes son, decía Carmela, de clase trabajadora golpeada por la inflación y preocupada por el futuro del país, envuelto en una crisis que amenaza además con una grave desindustrialización. Un voto, por cierto, aquí tienen los datos muy masculinizado, que también es un dato a tener en cuenta. En cuanto a la izquierda de Die Linke... ¡Qué cachuta! O sea, lo reconoce y te pone la guindita de... Uy, esto es muy patriarcal. Que es inflación. Esta gente ha votado a la FD por la inflación. No ha votado a la FD estos trabajadores por las políticas de inmigración. No, es por la inflación. Y encima, claro, son machos patriarcales. Bueno, ya lo veis, es el cherry picking y sobre todo la narrativa progre y a la realidad, pues que le den por ahí.